dudas es el tema del día, el intento de golpe de Estado en Bolivia, muchas repercusiones. Vamos a estar analizando durante esta edición de Noticias lo que sucedió en los últimos minutos, pero también tiene un porqué. Leticia, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Pablo, buenas noches, Flor. Sí, podríamos decir que en este momento, una frase nunca dicha, pero tensa calma en La Paz, al menos en Bolivia, porque lo que se conoce hasta ahora es que ya se retiraron los tanques, ya se retiró Zúñiga, que era ya ahora el ex comandante del ejército boliviano, que fue quien lideró justamente este intento de golpe de Estado en Bolivia. De hecho, la noticia de los últimos minutos tiene que ver con que el presidente de Bolivia, Luis Arce, ya nombró a una nueva cúpula militar y de hecho es José Wilson Sánchez, el nuevo comandante del ejército, que sus primeras palabras fueron justamente pedirles a los militares que aún estaban en las calles que vuelvan a las unidades, y esto al menos es lo que pasó en los últimos minutos, en las últimas horas en La Paz, en la capital de Bolivia. Leticia, nos llegan, permanentemente, ¿no? Noticias de Bolivia, porque por supuesto esto sucedió cerca de las 16:50, cuando irrumpen, ¿no?, con los tanques. Es una imagen muy fuerte la que se ve, la verdad que impacta, ¿no? Recuerda los peores tiempos de la historia mundial, digamos, también, pero ¿cuál es la antesala de esto? ¿Qué sucedió? Porque esto en realidad comienza o se desata ayer con algunas declaraciones de Zúñiga, que se refirió a Evo Morales, declaraciones que no habían sido tomadas muy en serio en su momento, como medio al pasar, y hoy se desata todo esto. Sí, Flor, es bastante complicado entender porque son varios los actores, pero me parece que el trasfondo de todo esto tiene que ver ya con la elección del 2025. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una interna entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Pese a que Arce fue el delfín de Evo Morales, se da una disputa sobre todo por quién se iba a quedar con el sello. Estamos hablando del MAS, del Movimiento al Socialismo. En ese contexto fue que Zúñiga, el ahora ex comandante del ejército, dio una entrevista y dijo que no iba a permitir que Evo Morales se candidatee nuevamente, porque recordemos que un tribunal justamente lo inhabilitó para ser candidato en el 2025, pero esto, formaba parte, digamos, del debate y de la tensión con el propio mandatario Luis Arce. ¿Qué pasó después de que el ex comandante dijera esto sobre Evo Morales? Lo que se pidió fue la renuncia, justamente. Esto no sucedió y sorprendió de alguna manera, hay que decir, porque también Evo Morales de hecho había tuiteado con respecto a esto, generando en las horas de la tarde esta sorpresa, sin que se entienda bien a qué hacía referencia. Estamos viendo el tuit. Un poco el punto de partida de lo que ha sido esta jornada, ¿no? Exactamente, pero ahí cuando Evo Morales decía: desde hace una hora, comandantes de divisiones instruyen a comandantes de regimientos a retornar inmediatamente a sus cuarteles para esperar nuevas disposiciones. Encuartelamiento. Esto levanta muchas sospechas del movimiento militar en Bolivia. Con estas palabras, por supuesto, Evo Morales ya se encendían, digamos, todas las alarmas de lo que estaba sucediendo, de lo que empezaba a suceder, esas primeras imágenes del tanque. Después de estas declaraciones de Evo Morales que estamos compartiendo a través de la red social X, comenzaban a llegar estas imágenes, que daban vuelta al mundo, el comienzo de este intento de golpe de Estado, ¿no? Me parece que esta imagen habla por sí sola, luego de las declaraciones del propio Evo Morales y luego de las declaraciones del propio presidente Luis Arce denunciando un intento de golpe de Estado de lo que estaba pasando en la plaza principal de La Paz. Exactamente, estamos hablando de la Plaza Murillo y del Palacio Quemado. Ahí veíamos cómo intentaban ingresar los militares y también lo que se iba conociendo a la par, digamos, porque en ese tanque quien estaba adentro justamente era ¿quién es? Hasta hace unas horas, el comandante del ejército de Bolivia. Pero esto, repito, era algo que se iba conociendo, digamos, en vivo, justamente cuando este tanque llegaba a la Plaza Murillo, dando esa imagen, como lo decía Flor, esa imagen tan fuerte de un golpe de Estado tradicional, podríamos decir, que tiene que ver justamente con el intento de toma de poder por parte de los militares, en este caso con la cabeza, digamos, justamente del ejército. Ahí se empezaba a conocer, de hecho después una de las imágenes también de la tarde que tuvo que ver, porque durante varios minutos no se sabía dónde estaba el presidente Luis Arce. Había tuiteado, se había pronunciado en las redes sociales,
pero no se sabía en qué situación estaba. De hecho, habían empezado a correr algunos rumores si estaba en el país o si ya no estaba en Bolivia. Y después vimos esta imagen que fue directamente empezar a gritarse entre Zúñiga y el presidente. Un cara a cara, Leticia. Claro, un cara a cara, porque además recordemos que Zúñiga baja del tanque y empieza a decir que va a formar un nuevo gobierno, o sea, dando a entender que el golpe de Estado ya había sido, lo había concluido, digamos, y que había quedado a cargo del ejército el poder ejecutivo de Bolivia. Y después se conocen estas imágenes que estamos viendo ahora en este momento. Ahí lo vemos al presidente Luis Arce cara a cara justamente con Zúñiga, quien encabezó este intento de golpe de Estado hoy en Bolivia, que además, bueno, justamente generó que tanto Evo Morales como Luis Arce, que les decía, estaban enfrentados en este contexto, bueno, salgan, exactamente, salgan a pedir que se movilicen justamente para rechazar este golpe de Estado. A la par también empezaban a llegar las voces desde afuera, justamente denunciando este intento de golpe de Estado. Sí, y bueno, y respecto a esa imagen que veíamos recién, hay un textual: no voy a permitir esta insubordinación, dicen algunos miembros de la prensa que han podido escuchar ahí en el medio de lo que se veía, ¿no? Ese cara a cara entre Arce y Zúñiga tan fuerte en un momento de plena tensión en Bolivia. Sí, de hecho también se escucha en un momento que el ministro de Gobierno le dice: Zúñiga, bájate del tanque, y termina con esto, ¿no? Pidiéndole, por favor, que justamente dé marcha atrás con este intento de golpe de Estado que, repetimos, justamente, bueno, lo que pasó ya en los últimos minutos es que empezaron a volver a sus unidades, que Zúñiga estaba ahí preguntando, porque no se sabe todavía, al menos públicamente, cuál es el paradero, pero sí que se retiraron de Plaza Murillo. Esa imagen también que empezó a circular de cómo los tanques se retiraban del Palacio quemado justamente, y bueno, por supuesto con la imagen del presidente Luis Arce ya nominando una nueva cúpula militar. Y de hecho, bueno, también quien habló justamente fue el nuevo comandante. Incluso también dijo algo medio particular. Leticia, ya seguimos, tenemos declaraciones de Zúñiga, las queremos compartir. Decía esto, a ver. ¿Usted está diciendo que ahora se van a cambiar ministros, general? Seguramente se van a cambiar, pero no puede seguir más así en nuestro país, en nuestro estado, diciendo lo que les da la gana. Pero también se vio una imagen fuerte que luego, ¿no?, de que sucedió, ¿no?, este momento, Arce, junto a todo su gabinete, da una especie de conferencia de prensa, un mensaje en cadena nacional a la ciudadanía, por supuesto, para explicar un poquito lo que estaba pasando y para llamar a los movimientos sociales a que comiencen a congregarse en las calles. Sí, exacto, Flor, porque recordemos que hasta ese momento y cronológicamente lo que estaban viendo todos los bolivianos y los que estábamos viendo desde afuera también era la imagen del tanque con Zúñiga, que se baja y dice: voy a formar un nuevo gobierno, vamos a tomar la patria. Bueno, empieza a hablar como si ya fuese el nuevo presidente de Bolivia, y en todo ese contexto, como decía, durante unos minutos que no se sabía en dónde estaba Luis Arce. Bueno, por supuesto, cuando ya se presenta con todo su gabinete, dando este mensaje de tranquilidad y pidiéndole justamente a la población que se movilice para rechazar este intento de golpe de Estado. Entiendo que tenemos para compartir las palabras. Sí, lo escuchamos. De Arce. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. Aquí estamos, el gobierno nacional con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia, y aquí estamos firmes en Casa Grande con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales.
saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano. Bueno, allí un mensaje del presidente Luis Arce con todo su gabinete por cadena nacional, bueno, contando lo que había sucedido y generando un poco de tranquilidad a la población que se había movilizado. Decíamos, a ver, una toma de juramento que sucedió hace muy pocas horas, el nuevo jefe del ejército, el nuevo comandante del ejército de Bolivia. Exacto, Pablo. Déjame sumarte algo más, porque a la par de Arce, lo que se da también es un Evo Morales que también sale a pedir que se movilicen. Y también la Central Obrera Sindical, que lo que pide es, lo que dice, anuncia una huelga indefinida, entre otros, digamos, sectores que pidieron. Pero además también es interesante porque se sumaron las voces de Jeanine Áñez y de Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, ambos presos en este momento, pero ahí estamos viendo, bueno, el tuit de Evo Morales que llamaba, como decía, convocamos a una movilización nacional para defender la democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del general Zúñiga. Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos. No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo. Ahí lo escuchábamos, bueno, como decía, un Evo que pedía justamente que se movilicen y además se llamaba a esta huelga, pero repetía, Jeanine Áñez y Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, ambos presos que también salieron a rechazar este golpe de Estado. Desconcertó un poquito, ¿no? Desconcertó, bueno, porque había ahí, no se entendía, y no se entiende, digamos, va a faltar varias horas para entender bien todo este contexto. Ahí compartimos también lo que decía el propio presidente de Bolivia, Luis Arce. Claro, su primer mensaje denunciando lo que estaba pasando. Exactamente. Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia debe respetarse. Esto era lo que decía Arce en el momento en el que todavía no se sabía ni siquiera dónde estaba exactamente él. Pero bueno, todos estos sectores, incluso como decía Camacho un poco el mensaje del mundo, ¿no? La democracia debe respetarse. Exactamente. Y aquí desde la Argentina, a través de la canciller Mondino, a través de todos los líderes mundiales, a través de la OEA también, ¿no? Fue como un mensaje común. La democracia se respeta. Exactamente, sí. Por eso, bueno, ahí estamos viendo también el tuit de la canciller Diana Mondino, que decía, los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas, no se cambian con violentos golpes de Estado, la democracia no se negocia, que era lo que decían, la misma línea también de Camacho y Áñez, diciendo, Luis Arce tiene que gobernar hasta el 2025, que es justamente cuando hay elecciones nuevamente, ¿no? Rechazando este golpe, intento de golpe de Estado, hay que decir, porque al menos lo que conocemos en las últimas horas es que hay una tensa calma y una nueva cúpula militar. Bueno, hablando de la nueva cúpula militar, tenemos el momento donde juraba esta nueva cúpula militar. Este es el momento de la jura, vamos. Sin duda hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. Hoy estamos en un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra constitución política del Estado, pero también contamos con militares que saben que nuestra constitución política del Estado y el respeto a la normativa vigente es lo más importante. Saludamos a quienes son militares, visten su uniforme con orgullo y hacen valer sus Fuerzas Armadas en función de la Constitución Política del Estado y ante un gobierno democráticamente elegido. Deploramos actitudes de malos militares que lamentablemente repiten la historia, tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático.
Ahí lo veíamos a Luis Arce, el presidente de Bolivia, que justamente le tomaba juramento a quien ahora es el nuevo comandante del ejército. Estamos hablando de José Wilson Sánchez. Veníamos contando un poco de manera cronológica cómo se dieron estas horas de máxima tensión en Bolivia, y es interesante justamente porque minutos después de esta jura habló el comandante del ejército y lo que pidió justamente es que se retiren todas las unidades que todavía permanecían en las calles, y esto es lo que empezó a suceder. De hecho, es interesante porque Sánchez, el nuevo comandante del ejército, hace referencia a Zúñiga y dice que fue un buen comandante, pero que tiene que evitar justamente que se derrame sangre, y en ese contexto es que le pide justamente que haga un llamado a todos los militares que estaban en las calles y que vuelvan a sus unidades, que al menos hasta ahora es lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo. Bueno, es el nuevo jefe del ejército, ¿no? Tuvieron que responderlo inmediatamente. Exactamente, y así al menos hasta el momento fue, porque también había unas especulaciones ahí que podía pasar, por ejemplo, con la policía, ¿no? Porque estamos hablando de los militares, pero hasta ahora, y como iniciamos, podemos decir la tensa calma que se está viviendo, pero que bueno, por el momento podemos decir que fue un intento de golpe de Estado y que Luis Arce continúa en la presidencia de Bolivia. Claro, tensa calma, porque ¿cómo podemos analizar que hace apenas 3, 4 horas esos mismos militares a los que se los llama a retomar sus puestos y a responder a un nuevo comandante eran los que intentaban perpetrar un golpe de Estado? Exactamente, y que esto fue de esta manera sorpresiva, sin siquiera entender qué era lo que pasaba, ¿no? Porque es un Zúñiga que dice: voy a formar un nuevo gobierno, voy a poner nuevos ministros, vamos a tomar la patria, empieza a cuestionar. Hay que decir que en Bolivia también viene sucediendo, hay una crisis económica, falta de combustible en estos últimos días, bueno, algunos cuestionamientos, digamos, por ese lado. Bueno, este ex comandante que ella hablaba como si fuese un nuevo presidente de Bolivia, pero que, bueno, por suerte fueron pocos minutos de esa tensión y que se volvió a la calma. Le respondían, ¿no? Le respondían, de hecho, como le decíamos, el trasfondo o la enemistad, en todo caso, si se quiere, venía de Zúñiga con Evo Morales, que habían tenido un intercambio. El propio Evo Morales había pedido varias veces que lo destituyan, y el propio Zúñiga, que como comentaba antes, ¿no? Lo que termina de generar toda esta gran tensión e incluso el pedido para que sea destituido o que renuncie, tenía que ver con decir: no vamos a permitir que Evo Morales se presente en las elecciones del 2025, tratándolo de mentiroso, entre otras cuestiones que habían dicho. Pero bueno, sí estaba muy clara, digamos, esta enemistad entre Zúñiga y Evo Morales, no así con el propio Arce, a quien en definitiva estuvo intentando darle un golpe de Estado en las últimas horas. Claro. Acaba de suceder, fue detenido finalmente Zúñiga, hace minutos acaba de ser detenido quien hasta hace muy pocas horas atrás encabezó un intento de golpe de Estado en Bolivia y estaba a cargo, claro, de la cúpula militar. Fue detenido Zúñiga, Juan José Zúñiga. Allí se encontraba en el interior, justamente de este rodado, cuando intentaba plasmar, concretar un golpe de Estado. Finalmente, Juan José Zúñiga acaba de ser arrestado. Es una información de último momento. También la justicia, ¿no?, que se empieza a pronunciar en este momento, pide investigar penalmente y llevar adelante todas las acciones pertinentes para investigar el accionar del que en ese momento era el comandante Zúñiga, quien lleva adelante este intento de golpe de Estado en Bolivia. Leticia, bueno, ¿cómo sigue esto, no? ¿Cómo, digamos, las repercusiones? Bueno, son muy fuertes, están pasando cosas minuto a minuto, pero ¿cuál es el escenario que vemos para los próximos tiempos de Bolivia?
Sí, exactamente, Flor, porque además, como lo decía, ¿no? Ahora asume este nuevo comandante del ejército. Zúñiga era cercano a Luis Arce, le respondía a Luis Arce, por eso fue la sorpresa, si bien, como remarcábamos recién, la enemistad estaba muy clara con Evo Morales, que venía pidiendo además, digamos, que sea destituido o venía en esa línea, pero no con Luis Arce, esa fue la sorpresa. De hecho, Zúñiga se retira, si se quiere, en paz en todo este contexto que decíamos cuando pedían que se retiren los tanques, y después, bueno, la imagen que tenemos ahora de los últimos minutos, que finalmente fue detenido. Hay que decir, un intento de golpe de Estado que no solo lo repudió, bueno, el propio, por supuesto, Luis Arce, pero también Evo Morales, sino, como mencionábamos, también la oposición más dura a Arce o a Evo Morales también, sino que rápidamente también salieron desde la OEA, salieron desde la Unión Europea, bueno, entre otros mandatarios, países, leíamos también el tuit de la canciller argentina, entre otros países y organismos que salieron a rechazar justamente este claro intento de golpe de Estado tradicional, podríamos decir, con los militares, ni más ni menos que en el Palacio del Quemado hoy en La Paz, en Bolivia. Bueno, obviamente vamos a seguir, Florencia, Leticia, analizando lo que está pasando en Bolivia, no lo que pasó, lo que está pasando. Es muy reciente este intento de golpe de Estado.